Antonio Som. Sí, ya le escuché. Antonio Som. Presente, profe. Y ya empezó a llover acá en mi casa. Vamos a tener problemas de Alexandra. Hernández Alexandra. Presente, profesora. Presente, profesor. Bien. Flores. Zuleika Flores. Ahí está. Adrián de León. Presente, profe. Geraldine Guerrero. Geraldine Guerrero. Ahí está. Jean Barzallo. Jean Barzallo. Profe, Luis buenos Arro- días. Le habla Carolyn Valdés. Me dijeron que ya me llamó. Sí, ahora me dice, al finalizar. Ok. Luis Arroyo. Luis Arroyo. Buenos días, presente, profesor. Melanie Peralta. Melanie Peralta. Buen día, profesor. Bien. Wilson Sánchez. Presente. Wilson. Bien. Misael Garcés. Presente, profesor. Misael. Presente. Bien. Jair Jiménez. Jair Presente, profesor. Jiménez. Bien. Presente. Noeli Gallardo. Presente, profesor. Bien. Enrique Peña. Presente, profesor. Y Omar Golis. Omar Golis. ¿Quiénes llegaron tarde? Yo, profesor. Alejandro Palacio. Caroline Valdés, ¿qué más? Ya Sony con el Aiswell Power, profesor. Alejandro Palacio. Igual you hope, profesor. Alejandra Palacios. ¿Quién más? Yo también veo. Oh, Sí, profesor. Igual you hope, Alex. Invernal, profe. ¿quién más? Aiswell Power, González profesor. Aldrez. Aisbeth Padwell. ¿Quién más? González Aldrez. González Aldaves. ¿Quién más? María Vega, profesor, presente. Vega María. Yo, profe. ¿Quién más? ¿Quién más llegó tarde? Anabel Simón Roy. Ana Simón Roy. ¿Quién más? Cristian Delgado, profe. Castillo Christopher. Carlos Cristian. ¿Quién más? Castillo Christopher. ¿Cómo? Invernal, profe. Bernal Kevin. ¿Quién más? Castillo Christopher. Castillo Christopher. ¿Quién más? Rodríguez Adriana. Rodríguez Adriana. Adriana. Profesor Flores Zuleika, presente. Zuleika Flores. Sí, profesor. Flores Zuleika. ¿Quién más? No sé si usted me llamó, profesor Eduardo Queris. Eduardo Keris, sí lo llamé. Keris Eduardo. Acá está. ¿Quién más? ¿Quién más? Edgar Osborne. Aswan.
Edgar. Bien, ¿quién más? Ya. Sí, vamos entonces a continuar con el capítulo 2. Vamos a compartir pantalla. Alguien me escribió al chat para ver. Ya soy Leica, le puse like. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, entonces, en resumen, los elementos del bloque P, acuérdense que el número, el estado de oxidación es muy importante porque la capacidad de formar diversos estados de oxidación nos dice entonces mucho de las propiedades químicas, o sea, la reactividad que tenga ese átomo. ¿Me están escuchando? Porque está lloviendo fuerte. ¿Me escuchan? Se escucha, profe, pero se escucha medio bajo, pero se escucha. Y yo tengo, no sé si me escuchan mejor con la bocina. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, estoy usando una bocina más cerca de mí. Vamos a... Sí, entonces el estado, el número de oxidación es muy importante. Ya cuando estemos terminando este semestre, vamos a estudiar la estabilidad termodinámica de los estados de oxidación. Entonces, en este caso, los elementos del bloque P, además de presentar el estado de oxidación característico, que es el número del grupo, acuérdense que aquí no tienen que tomar en cuenta la decena, sino solamente la unidad, por ejemplo, y que nos dice el número de electrones en el nivel de energía más externo, o sea, en el nivel de valencia, 3 para el grupo 13 y así sucesivamente. Luego, otros estados de oxidación posibles, entonces, son aquellos donde va variando en 2 unidades con respecto al estado de oxidación del grupo. Y además, digamos que para el caso del nitrógeno puede presentar otros estados de oxidación que están estabilizados por enlace sigma y enlace pi. Ya acuérdense que ya dijimos de dónde proviene esa terminología, que tiene que ver alguien para ver si se acuerda. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las teorías de enlace. Pero alguien que se recuerde en qué se basa esa clasificación del enlace en sigma o en pi. Se basa en la simetría. Claro, es la simetría. Y con respecto a la simetría, tomando en cuenta la rotación del enlace con respecto a el eje rotacional. O sea que lo tomamos como el eje internuclear, el que une los dos núcleos que están formando el enlace. Ese eje, cuando uno rota, acuérdense que el enlace representa una densidad electrónica físicamente. Entonces, cuando nosotros rotamos esa densidad electrónica, o sea, el enlace en torno a ese eje internuclear, que lo tomamos como la coordenada Z, acuérdense que en química hablamos de un espacio tridimensional, X, Y y Z. Entonces, por convención, ese eje internuclear del enlace lo tomamos como el eje Z. Entonces, cuando uno rota cualquier número de grados, en el caso, un enlace, y este enlace siempre es simétrico, entonces decimos que el enlace es sigma. Pero acuérdense que ahí los átomos se encuentran, o sea, los orbitales, vemos que se traslapan para formar el enlace químico, lo hacen de manera frontal, ¿verdad? De manera frontal, y luego entonces ese enlace tiene una simetría cilíndrica. Entonces, cualquier número de grados que yo rote ese enlace con respecto a ese eje, voy a obtener una forma indistinguible. Entonces decimos que el enlace es de naturaleza con respecto a la simetría sigma. En cambio, un enlace pi si es antisimétrico con respecto a la rotación en torno a ese eje internuclear en un número de grado de 180. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Van a ver que el signo, porque ahí la distribución de la densidad electrónica es distinta, es en forma de lóbulos, en donde esos lóbulos tienen un signo.
que representa el signo de la función de onda. Entonces, cuando uno rota 180, los lóbulos se intercambian de signo. El que era positivo pasa a ser negativo y así y viceversa. Y por lo tanto, entonces, tenemos una forma distinguible y por lo tanto decimos que ese enlace es antisimétrico con respecto a la rotación en torno a ese eje internuclear. ¿Les quedó clara esta terminología? ¿Algo que tengan que puntualizar? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Bueno, seguimos. Entonces, los elementos del segundo periodo, acuérdense que solamente tenemos elementos en el segundo periodo, en el grupo 1, el 2 y del 13 al 18, o sea, los llamados elementos representativos del grupo principal. En el bloque de elementos del bloque D, los llamados elementos de transición, ahí no tenemos elementos en el periodo 2. Entonces, estos elementos del periodo 2 van a presentar lo que es el principio, que es uno de los bloques para la comprensión de la tabla periódica, que se le llama el principio de singularidad. Entonces, ¿por qué se le llama el principio de singularidad? Porque estos elementos del segundo periodo, debido a sus propiedades electrónicas, entonces van a presentar propiedades un poco distintas al resto de sus congéneres del mismo grupo. Entonces, en el caso de los elementos del bloque P, que esto es donde mayormente vamos a ver este comportamiento, esto no depende del carácter no metálico o del radio. Hay dos factores que los diferencian del resto de sus congéneres. No tienen orbitales D, porque acuérdense, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían el llamado, la tabla de Aufbau? O lo que vamos a ver posteriormente, que también se le llama en términos de terminología anglosajona, el Building-Hau, ¿verdad? Ausbau es en alemán y el Building-Hau es en inglés, que significa construir, construcción. Entonces uno va construyendo, tenemos el orden de energía de los subniveles, ¿verdad? Vemos, sin saber mucho de mecánica cuántica, uno dice, bueno, partimos del 1S, en el nivel 1 tenemos un solo subnivel, que está formado por un único orbital 1S. En el segundo nivel está el número, el valor del número cuántico principal N, o sea, del nivel que denota el nivel de energía, nos dice, determina el número máximo de subniveles que voy a encontrar. Si estamos hablando del nivel de energía 2, o sea, del segundo periodo, acuérdense que el periodo nos dice el nivel de energía en el cual se encuentran los electrones de valencia, los últimos electrones, los electrones más externos. Entonces, si estamos hablando del segundo nivel, porque estamos hablando del periodo 2, ¿cuántos subniveles yo voy a tener? Te hago la pregunta. ¿Cuántos subniveles yo voy a tener? Dos, ¿no es así? Dos. Voy a tener muy bien, voy a tener el subnivel S, que está formado por un único orbital, y acuérdense que por orbital solamente pueden haber dos electrones. Eso es lo que es el principio de exclusión de Pauli, que tiene que ver con el spin, ¿verdad? Con el spin, que es una de las propiedades que tienen los electrones. Entonces, dos electrones, y luego tenemos el subnivel P, que lo conforman tres orbitales. Y en el número total de electrones que pueden haber en este subnivel son 6. Por lo tanto, ellos no pueden sobrepasar el octeto, porque si tengo 2 más 6, ¿cuánto es? 8. Entonces, como no hay disponibilidad de orbitales D, porque no estoy en el tercer nivel de energía, que es donde a partir del tercer, físicamente van a estar accesibles en términos de energía ya esos orbitales D para que puedan ser ocupados. Entonces, ya a partir de ese nivel, entonces los átomos pueden presentar, porque luego vamos a ver cuando estudiemos las teorías de enlace, el concepto de hibridación en la teoría de enlace-valencia.
Entonces, que es una forma de estabilizar más los enlaces. Entonces, acuérdense que está, ¿qué tipo de hibridación? Acuérdense que en química inorgánica este es un número de hibridaciones que pueden haber. Pero de las que ustedes recuerdan, de química general, díganme 2 hibridaciones en las que intervienen los orbitales D. Y que la observamos cuando entonces se sobrepasa lo que es el octeto, ¿verdad? O sea, ya el átomo ya no va a tener 8 electrones, sino que puede tener 10 electrones, 12 electrones. ¿Cuáles son esas hibridaciones? Acuérdense que doy puntos. Creo recordar que una sería el hexafluoruro de azufre. Bueno, esa es la molécula, ¿verdad? La molécula que puede presentar, que puede sobrepasar ahí el átomo central, el octeto, es el azufre, ¿eh? ¿No es así? Dígame su nombre. Edgar Husband. Husband. Sí, entonces ahí el hexafluoruro de azufre, ¿me dijo el nombre del compuesto? Husband. Sí, el hexafluoruro de azufre. Claro, entonces ahí vamos a encontrar 6 enlaces equivalentes fluor-azufre. Entonces, en cada uno de esos enlaces están comprometidos 2 electrones. Entonces, claro, el azufre va a quedar con ¿cuántos Husband? 12. Pueden ser, me tienen 12. Entonces, ya está sobrepasando el octeto. Entonces, en ese tipo, vamos a decir, en ese número de enlaces que son 6, ¿qué orbitales híbridos utiliza el azufre para formar esos 6 enlaces? El D. El P y el D. Pero ¿cuál es la hibridación? ¿Cuántos orbitales ahí se están combinando? Yo tengo que obtener 6 orbitales híbridos, ¿no es así? Que son equivalentes, cada uno apuntando a los vértices de un octaedro. 4 están en un plano, ¿eh? En un plano cuadrado, y 2 que están por encima y por debajo de ese plano, apuntando desde el punto de vista espacial. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, la composición de esos orbitales híbridos? SP3, profe. Con un SP3. Profe, No, SP3D2, puede ser. Exacto, SP3D2. Porque acuérdense que la cantidad de orbitales atómicos que se están combinando determina la cantidad de orbitales híbridos que se forman. Si se están combinando linealmente un orbital S, 3 orbitales 3 y 2 orbitales D, ¿cuántos orbitales se están combinando en total? 6 orbitales diferentes. Claro, 6 orbitales, ¿verdad? 1s, 3p y 2d. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales híbridos de composición sp3d2 se están formando? 1. 1. 6, profesor. 6, explíquelo, ¿su nombre cuál es? Jan. ¿Jan qué? Araúz. Araúz, explíquelo, Araúz, Jan. Porque se estarían formando los 4 enlaces que serían los que forman el cuadrado que usted dijo, y los 2 que son que vendrían estando en la vertical. Sí, está en el eje Z, ¿va? En el eje Z. Acuérdense que el plano puede ser las 2 coordenadas X, Y, ¿eh? Y luego Y puede estar en el mismo plano que Z, y luego saliendo de ese plano está X. Acuérdense que eso es también arbitrario, pero eso es lo que luego lo vamos a ver cuando estudiemos la simetría. Es muy importante que espacialmente estén, o sea, bien, porque cuando vamos a ver simetría, estudiar
espacialmente tienen que estar bien ubicados, o sea, ubicarse bien. Entonces, claro, son 6 orbitales híbridos sp3d al cuadrado, cada uno apuntando, como dijo Jan Araúz, 4 tenemos en un plano, ¿verdad? En un plano cuadrado, y otros 2 que están por encima y por debajo de este plano, a lo largo de la coordenada Z. Entonces ahí tenemos los 6 enlaces. Y luego otra cuestión es que pueden formar enlaces pi-pi-pi. O sea, un enlace pi, donde aquí ya no tenemos participación de orbitales híbridos, sino de orbitales puros. P, que la manera en cómo se encuentran, se traslapan es de manera lateral. De manera ya no frontal, sino lateral. Y esto se hace físicamente para minimizar las repulsiones entre pares de electrones desapareados. Esa es una forma de estabilizar las moléculas. Profe, Por disculpa, ejemplo, ¿cuáles son los enlaces puros? acuérdense que el enlace sigma, vemos que va a formar esta molécula, por ejemplo, el hexafluoruro de azufre, sería, para formar los 6 enlaces sigma que hablamos, el azufre participa con orbitales híbridos sp3d2 y el flúor participa con orbitales 2p. O sea, se van a traslapar por cada enlace, por parte del flúor, un orbital 2p con un electrón desapareado en ese orbital 2p. Y por parte del azufre va a participar con un electrón desapareado en un orbital híbrido sp3d al cuadrado. Acuérdense que cuando se forma el enlace, lo que ocurre es un apareamiento de los electrones con espines contrarios. Entonces, acuérdense que ahí, esto lo vamos a ver, que ahí aumenta, es como si fuese una interferencia constructiva de las funciones de onda representadas por cada uno de esos orbitales. Eso lo vieron en química analítica. No hablaron de interferencia constructiva y destructiva en las técnicas analíticas. Entonces, claro, pero en el enlace pi no participan orbitales híbridos, sino, en este caso, en esa molécula no se forma enlace pi. Pero hay otras moléculas, por ejemplo, ¿quién me dice una molécula donde se forma un enlace pi y que participa un elemento del segundo periodo que estamos estudiando es el principio de singularidad, que luego lo vamos a retomar en la tercera presentación? ¿Quién me lo dice? Un ejemplo, hay tantos. Acuérdense que una de las deficiencias que yo he visto en ustedes es cuando vienen de primer año, que esas estructuras de Lewis no las dominan. Es un tema que los profesores de primer año no están haciendo hincapié. Entonces, las cosas básicas que usted tiene que tener presente no las tiene. Entonces, eso es el pan de cada día, el pan de nuestro. Así cuando ustedes rezan el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, eso es básico en la química inorgánica para que ustedes trabajen. Alguien que me dé un ejemplo, por ejemplo, de una molécula en la cual participa como átomo central un elemento del segundo periodo y que pueda formar un enlace pi, porque estamos hablando que esos elementos del segundo periodo, debido al tamaño más pequeño que tiene, entonces permite un traslapo más efectivo de esos orbitales P, que ya se les dijo que es para minimizar la energía de los electrones desapareados. Entonces, dígame un ejemplo. Oiga, ¿quiénes participaron en...? Dígame los nombres de los que participaron anteriormente. Tienen que hablar porque si no... Sí, profe, yo también. Araúz Giancarlo, ¿no? Jóvenes, ¿ustedes no me escuchan? Jóvenes. Sí, ¿Me están escuchando? Sí, profe. Mire, ustedes tienen que ser más ordenados. Acuérdense que ustedes son casi 60 estudiantes. Entonces, si ustedes no son ordenados, el profesor no puede, es por su bien, porque yo estoy anotando los puntos. Le digo,
cuando tienen que hablar, tienen que dejar el panameño es por naturaleza contradictorio. Entonces eso lo llevamos en la sangre. Ustedes tienen que luchar contra él. ¿Ves? Tienen que luchar contra el desorden. Eso lo llevamos nosotros en la sangre. Entonces, le estoy preguntando, ¿quién está con esto? Con un pajarito ahí en él. Entonces, dígame, ¿quiénes participaron en el punto anterior para ponerle 2 puntos? Profe, yo. ¿Quién es yo? Tiene que decir el nombre. Antonio Son. Antonio Son. Sí. ¿Usted participó? Sí. Vamos a darle 2 puntos. ¿Quién más? Y más nadie. Edgar Osborne. Diga el nombre. Edgar Osborne. No, Edgar Osborne. Y acuérdense cuando hable, mira, hay un programa que se llama Saber y Ganar es de España. Se jubiló un señor, ¿verdad? Un señor se jubiló, y ahora entró una periodista catalana de nombre Elisenda Roca. Ay, usted vieran la voz que tiene esa señora. Clarita, pronunciando el francés, pronunciando el italiano, el español, a pesar de que es catalán y hable catalán, el español perfecto. Cuando ustedes hablan, tienen que tener dicción, ¿verdad? Abrir y pronunciar las palabras para que se les pueda entender. ¿Verdad? Esa es una dicción, porque estamos comunicando. Entonces, ustedes, yo no entiendo, y más que a veces hay interferencia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que les digo como un consejo. Y vean este programa, lo pueden accesar por internet, y usted ve la voz de esa señora. Entonces, Ashvan. ¿Quién más? Sí, profesor. Jean Araúz, profesor. ¿Quién más? Ya. Y Araúz. Fueron 3, ¿verdad? Giancarlo Araúz. Y eso lo vamos a hacer inmediatamente. Participan. ¿Están claros? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, tienen que ser, decir las cosas cuando se les preguntan, porque eso es la comunicación. Si no hay comunicación, no se puede entender. Alguien que cierre la bocina, el audio. Alguien que cierre la bocina. Entonces, ¿quién me dice un ejemplo de una molécula en la cual el átomo central forma un enlace pi con el átomo del... Profe, disculpe, ¿no sería una molécula como el etileno, que tiene doble enlace que forma doble enlace con el carbono? Estamos en inorgánica, no en orgánica. Hay muchas moléculas inorgánicas. No vamos a tratar el etileno porque esta es inorgánica. ¿Ah? Estamos en inorgánica. Pero con el carbono, ¿verdad? Porque acuérdense que la química inorgánica también tiene compuestos de carbono. Igual que el etileno, que contiene carbono, ¿verdad? 2 carbonos. ¿Ya? 2 carbonos, usted puede hablar de una molécula inorgánica formada, un anión poliatómico, un oxoanión, carbonato. Ahí no encontramos enlace pi en el anión carbonato, en este oxoanión. Les pregunto, jóvenes. Disculpe, profe, me repite, es que se me cortó cuando estaba hablando. En el anión carbonato tenemos un enlace pi. ¿No es así? ¿Cuántos enlaces yo puedo visualizar en el oxoanión carbonato? ¿Cuántos enlaces? 3 enlaces, 2 simples, 1 doble. Sí,
En total, entonces serían 3 enlaces sigma, ¿verdad? 3 enlaces sigma Correcto, y uno. enlace pi, ¿verdad? Pues acuérdense que lo que determina lo que es la estructura de la geometría es el número de enlaces sigma. El enlace pi no determina la geometría, independientemente de la cantidad de enlaces pi, si son 3 enlaces sigma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la hibridación que utiliza ahí el carbono para formar esos 3 enlaces sigma? Acuérdense que en el enlace doble tienen un enlace sigma y un enlace pi. SP2. Diga el nombre y explique. Diga el nombre, si no ya no vamos a usar no vamos a dar puntos más. Ustedes no saben participar. Tienen que decir su nombre y hablar con propiedad, o sea, no tener hablen sin miedo. Si se equivocan, le digo que no es así. Pero dicen, y yo no sé ni quién está hablando, ni. Entonces tiene, profesor, si yo fuera profesor, soy Mario Friedrich, y voy a participar con esto, y así, oigan, ustedes son estudiantes ya de la universidad, tienen que hablar con fuerza, con coherencia. No, yo no sé ni quién está hablando. ¿Quién va a participar? Alexandra Hernández. Melanie García. Ay, ¿por qué es tan complicado algo que es sencillo? ¿Quién va a hablar? Profe, yo voy a hablar. Alexandra Hernández. Se necesitan 3 enlaces sigma, por ende la hibridación sería SP2. Porque al hibridar un orbital S con 2p se obtiene 3 enlaces, que son los que se necesitan para ese oxonión. Exacto, entonces sería una hibridación SP2. Muy bien, excelente. O sea, un orbital S se combina con 2 orbitales P. Pero ¿qué queda disponible por parte del carbono? Si el carbono más utiliza de sus 3 orbitales P, 2, ¿qué les queda? ¿Qué les queda, joven? El orbital es un orbital, un electrón, ¿verdad? Le queda el orbital P, pero ese orbital P tiene un electrón desapareado. Y él puede, o sea, para minimizar esa repulsión que va a determinar ese electrón desapareado, él puede formar un enlace pi, ¿verdad? Con un electrón desapareado que le va a suministrar un átomo de flúor. También está un electrón en un orbital P. Entonces, el traslapo es entre 2 orbitales P. Entonces, ahí se forma, entonces, 3 enlaces sigma y un enlace pi. Pero en cambio aquí, mire, el primer elemento del grupo 14, que es el carbono, que lo veíamos como el ejemplo del anión carbonato, aquí tenemos en una molécula el tetrafluoruro de carbono. Entonces, ¿hay cuántos enlaces? Dígame el nombre otra vez para ponerle los 2 puntos. Alexandra Hernández. Alexandra Hernández. Alexandra. Ya voy a... Entonces, aquí, a diferencia del carbonato, no tenemos enlace pi, pero vemos que el carbono no sobrepasa el octeto, porque con cada enlace simple flúor-carbono que está formando, hay 2 electrones. Entonces, en total son 8 electrones. ¿No es así? Pero si ya nos vamos a un elemento, a uno de sus congéneres, o sea, el que le sigue en el periodo 3, que es el silicio sí tiene disponibilidad de orbitales D. Por lo tanto, puede expandir ese número de enlaces de 4 a 6. Y por lo tanto, ¿con cuántos electrones quedaría? Con 12, como igual que en el hexafluoruro de azufre. Entonces, ahí se estaría formando lo que es un anión complejo. Ya vamos a ver en el otro semestre que este es un anión complejo. ¿Cómo ustedes nombrarían a este anión? No dieron nada de nomenclatura de complejo en
en primer año? Entonces, ¿cómo lo nombrarían? Alguien que se atreva a nombrar ese SI, que es el silicio, flúor, sub 6 con 2 cargas negativas. ¿Sabes por qué? Claro, el silicio puede formar la especie tetrafluoruro de silicio, que es así como se nombra, y el SiF6 con 2 cargas negativas, en donde ya ahí pasa de tener 8 electrones a tener 12. Entonces ese es un anión complejo. Es un anión complejo porque ahí están enlaces coordinados. ¿Cómo se nombraría? Samudio, profesor. Según yo, podría ser hexafluoruro silícico. No, no es el nombre. Le agradezco su participación, pero ese no es el nombre. ¿Quién más se atreve? ¿Alguien más se atreve? Ese lo vamos a estudiar en el segundo semestre. No, este mismo semestre, o sea, la formación, pero esto lo vamos a ver porque, claro, esto cuando veamos los ácidos y bases de Lewis, vamos a estudiar este tipo de especies. Pero eso sería hexafluorosilicato 4. Ese es el nombre, anión hexafluorosilicato 4. Ese es el nombre de este anión. Entonces ven que ahí, entonces el silicio expande, vemos su octeto, pasa de 8 a 12. Entonces, ahí cuando hablamos de número de coordinación, para que tengan claro este concepto, es como si fuera, aunque no es lo mismo, eso ya en química organometálica a usted se le desglosa más. Pero el número de coordinación aquí es como el número de enlace que tiene este átomo central del silicio. 4 en el tetrafluoruro de silicio y 6 en el hexafluorosilicato 4. Entonces ese es el número de enlaces. Entonces ahora nos vamos al segundo. Primero era con respecto a la expansión. ¿Qué me quiere decir? No sé si me escucha bien, es que tengo una pregunta. Dígame. En el oxonión que acabamos de analizar, ¿cómo se cumple la interferencia constructiva y destructiva? Bueno, eso de la interferencia, acuérdense, de la interferencia constructiva es cuando la amplitud de la función de onda, ¿verdad?, aumenta en la región internuclear. O sea, cuando esa densidad electrónica aumenta su amplitud, acuérdense que esas funciones de onda muchas veces son funciones trigonométricas. Las funciones, que eso lo vieron en química analítica, ¿no? Las funciones trigonométricas en cuanto, bueno, en los aparatos, cuando ustedes estudian, vemos las señales en los aparatos, le hablan de ese tipo de interferencia, o sea, que aumenta lo que es la señal, o sea, y se detecta de mejor manera. Porque dice que eso es química analítica, pero los analíticos, eso es lo que le digo, los orgánicos y los analíticos solo se van aparato, medida, los orgánicos, mecanismos, y no toman el fundamento. Por eso yo les digo, química inorgánica es un poco distinto, porque nosotros sí nos vamos al meollo, al fundamento de la cuestión. Entonces, cuando estamos hablando de un enlace, claro, y se da el enlace químico, el traslapo de los orbitales, las funciones de onda que representa cada una de esos orbitales y que finalmente es los electrones que contiene, van a aumentar como la amplitud, ¿verdad? La amplitud, la función de onda representada por el enlace químico en torno a los dos núcleos de los dos átomos que están participando del enlace. Pero en cambio, ya eso lo vamos a ver entonces con la teoría de orbitales moleculares, porque además de orbitales enlazantes moleculares, es cuando los orbitales atómicos se combinan para formar el enlace, yo tengo orbitales moleculares antienlazantes. ¿Y qué le dice esta palabra antienlazante? ¿Me estaba hablando quién? Disculpe. Alexander Hernández, que se enlaza fuera de espacio.
Claro, o sea que no contribuyen al enlace químico porque la densidad electrónica no interfiere constructivamente en torno a la región internuclear, sino que la densidad electrónica se distribuye hacia fuera de ese eje, hacia afuera, geométricamente espacialmente hacia afuera de ese eje, de la región internuclear, y por lo tanto no va a contribuir al enlace químico, sino que tiende a destruirlo, a deshacerlo. Entiendo. Bueno, esas cosas son cuestiones que usted no ven en química general, pero acuérdense que el curso de química inorgánica es química general, le pregunto. Le pregunto si química inorgánica es química general. Claro que no, porque es química inorgánica. Pero la gente se hace una mala idea que yo en química inorgánica yo tengo que decir lo mismo, lo elemental que dice en química. No, porque ¿y quién nos dan? Y luego ustedes mismos critican al docente. Mira, ese profesor convirtió esa química inorgánica en una química general. La química inorgánica, claro, tratamos básicamente lo mismo que este contenido de química general, pero se profundiza en cada uno de esos conceptos. No se ve por encima. Entonces, ¿le quedó claro a Alexandra Hernández? Sí, profesor. Y buena su pregunta. Le voy a dar 2 puntos más, porque esto es lo que yo quiero, que ustedes las dudas las vayan exteriorizando. Pero ya les digo, tienen que presentarse, dejar el medio, no avete paura. Lo que le decía el Papa Juan Pablo a la juventud, non avete paura, que en italiano significa no tengan miedo, non avete paura, la fiducia, la confianza. Aquí todos estamos para aprender, tanto el docente como los estudiantes. Aquí no vale la burla, ¿cómo le llaman ustedes ahora? El bullying. Eso no vale aquí. Porque hay estudiantes inclusive que desde los docentes se burlan. Eso no vale aquí. Todos estamos para aprender. Porque si no, entonces esto no fuera una clase de química. Ustedes mismos critican a la docente. Vieron que en la junta ¿quiénes fueron aquí representando en la junta de escuela que hubo? ¿Se acuerdan la junta de escuela que hubo el semestre pasado? Y que hubo representación por parte de los estudiantes. Ninguno de ustedes fueron representando a su grupo. Entonces ahí hablaron, un estudiante criticó, a ese estudiante yo le di clase, y él criticó fuertemente a los docentes que no explicaban, que se la pasaban leyendo diapositivas y luego en los exámenes ponían preguntas que exigían que el estudiante explicara. Pero ¿qué es el profesor Friedrich? Él se adelanta, él da sus clases explicativas, porque ¿cómo voy a pedir algo en un parcial o un semestral si yo no lo hago? Tengo que hacerlo, dar el ejemplo para que ustedes luego entonces puedan desenvolverse y él criticó. Ahí está la prueba y en esta junta que hubo. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el estudiante. Sí. Bueno, el primer punto que veíamos era con uno de los aspectos de este principio de singularidad, es que debido a la incapacidad que tienen los elementos del segundo periodo de expandir la regla del octeto, porque no tiene disponibilidad de orbitales aquí nos vamos a ver, es el segundo aspecto, que es la capacidad de formar enlaces pi, los enlaces pi. El enlace pi se puede formar de otra manera. Además de pp, donde un electrón es suministrado por cada orbital p, y acuérdense que aquí el traslapo es de forma lateral, debe haber formación de un enlace pi, pero es pp de pi, donde tiene otros rasgos
vamos a decir, electrónico. ¿Por qué? Aquí uno de los átomos va a suministrar el par de electrones y el otro átomo, que en este caso sería, tenemos el átomo que contribuye con el orbital D, pero este orbital D está completamente vacío. Entonces es lo que se le llama un enlace covalente coordinado, donde uno de los átomos suministra el par de electrones y el otro solamente el orbital vacío. Entonces, claro, es un enlace pi, pero de otras características. Entonces vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de esta trialquilamina. Por ejemplo, en la trialquilamina, y esto sí lo podemos ver aquí porque acuérdense que en química inorgánica existe lo que es la química organometálica. Entonces ya ustedes saben, cuando los hidrógenos del amoníaco son sustituidos por grupos alquilo, entonces se forma una trialquilamina, que dependiendo de la naturaleza de R, ¿verdad? De este R, porque puede ser una trialquil, en este caso, que los grupos tengan 3 grupos metilo, pero también este grupo R puede ser de naturaleza inorgánica y no orgánica, como es el silil, el SiH3. Ese radical se llama silil, que proviene del silano. Cuando el silano pierde un hidrógeno, o sea, queda en el silil, ¿verdad? Entonces, SiH3 cambia su carácter básico y la geometría. Entonces, en ambos se está formando un enlace pi, pero es de otras características. Cuando yo me refiero a que cambia su carácter básico, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya lo habíamos explicado anteriormente, pero para ver si alguien recuerda. Dice, cambia su carácter básico. Acuérdense que la basicidad no tiene que aquí ver con la capacidad de aceptar un protón, ¿verdad? O la capacidad de donar un ion oxo. Por ejemplo, en la definición, ¿verdad?, de Lutz-Fluch o en la definición de Gonstein-Lowry, en esos enfoques ácido-base, sino con la capacidad de donar un par de electrones. Anótenlo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí. El carácter básico, que es lo mismo que basicidad, tiene que ver con la capacidad que tiene el átomo de donar un par de electrones. Anótenlo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, disculpe, una pregunta. Entonces, el carácter ácido y base lo tomamos en base a Luis, Sí, ese es con respecto al enfoque, la definición de Luis, sí. Pero luego cuando veamos ese término, nosotros podemos generalizar. Aquella sustancia más básica es la sustancia que tenga una alta densidad de carga negativa y capaz de aceptar una sustancia con carga positiva y por lo tanto el carácter básico va a ir decreciendo. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Entonces aquí nos enfocamos al enfoque de Luis, a la capacidad, como usted muy bien dijo, de dar, ¿verdad?, de donar un par de electrones para enlazarse a una sustancia. Y luego también, claro, que el número, ¿qué es lo que va a determinar la geometría? Alguien que me explique, le voy a dar 3 puntos. ¿Qué es lo que va a determinar la geometría? Acuérdense, tienen que presentarse. Profesor, soy ta. Nombre, apellido con dicción. Y comienza a explicar. Alexandra Hernández, bueno, acabamos de analizar de que lo que determina la geometría son los enlaces sigma. Muy bien, los enlaces sigma. ¿Por qué los enlaces sigma y no es el enlace pi? Independientemente de la cantidad de enlaces pi que haya, eso no determina la geometría, sino es el número de enlaces sigma. ¿Por qué, Alexandra? Los enlaces sigma son los orbitales híbridos, en cambio los enlaces pi son orbitales puros. No, pero aquí vamos a ver algo muy importante. Voy al baño un momentito
y regreso. Quiero que termine, porque le voy a dar sus 3 puntos. Todavía no ha llegado. Muy bien, usted dijo enlace sigma, pero hay otra cosa con respecto a estos enlaces sigma. Hay algo más que va a determinar la geometría. Solamente había hablado, pero aquí hay algo más. Muy bien, los enlaces sigma, pero acuérdense que el enlace sigma, ¿cómo son los electrones? ¿Cómo son los electrones? Enlazantes, pero además de electrones enlazantes, solamente la geometría está determinada por los electrones de naturaleza enlazante. No, los no enlazantes también. Muy bien, porque esos electrones no enlazantes también ocupan un espacio físico, ocupan un orbital. Entonces yo puedo tener orbitales, ¿verdad? Vemos donde vamos a tener electrones enlazantes que participan del enlace, pero también tengo electrones no enlazantes. Y la conjugación, ¿verdad? La mezcla del número de electrones enlazantes en estos orbitales y el número de electrones no enlazantes es lo que determina la geometría. Porque allá vamos entonces al análisis. Voy al baño y regreso. Entonces tiene 3 puntos. Alexandra, ¿verdad? Correcto, profesor. Sí, vamos entonces, voy al baño y vamos a analizar estas 2 moléculas, ¿verdad? Una es la trimetilamina y la otra es la tristililamina. Entonces son moléculas con características de enlace distintas y también con características geométricas también distintas. O sea que el enlace es distinto y eso pues va a determinar también una geometría distinta. Porque acuérdense que en la trialquilamina los 2 elementos, ¿verdad?, que se están combinando químicamente, ¿verdad?, es el nitrógeno y el carbono. Ambos pertenecen al periodo 2, donde le podemos aplicar este principio de singularidad, que es uno de los núcleos, ¿verdad?, uno de los bloques para la comprensión de la tabla periódica. Y en el otro caso, que es el tristililamina, ya el nitrógeno no está formando un enlace con un elemento del bloque P, con un elemento del periodo 2, sino del periodo 3, que es el silicio. Por lo tanto, ahí cambia lo que es, por ejemplo, ya el silicio tiene disponibilidad de orbitales D. Entonces vamos a analizarla y otra vez esto está en la práctica. Pero es algo que ustedes como tienen mucha deficiencia, algunos están bien, pero la mayoría no. Entonces tenemos que profundizar en esto y luego otra vez en la práctica nos vamos hasta que ustedes comprendan, tenemos cómo se da el enlace en estas 2 moléculas. Entonces, alguien que quiera participar y explicarme el enlace y por lo tanto que explique la basicidad, el carácter básico de la geometría en la trimetilamina. Nombre y me va explicando y yo voy entonces diciendo si es correcto y haciendo las aclaraciones. ¿Voluntario? Si no lo explico yo, pues. Bueno, aquí voy a explicarlo. Aquí lo que a usted le puede causar un conflicto cognitivo es que el átomo central, que en ambos casos es el nitrógeno, no se está enlazando, se está enlazando a un átomo que es el carbono. Pero este átomo, ya sea de carbono
átomo de silicio está enlazado a otros átomos que son los hidrógenos, que son terminales. Acuérdense que los hidrógenos siempre van a ser terminales, porque él solamente puede tener 2 electrones. Y a usted no le debe importar eso. Claro, desde el punto de vista estérico, estos grupos, estos radicales tenemos un mayor espacio, en lugar que fuese un carbono solo o un silicio, porque son 3 hidrógenos, que aunque el hidrógeno es muy pequeño, va a ocupar un mayor espacio. Entonces, eso no le debe importar, porque es que el carbono tenga 3 enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Cada uno de esos metilos, y el otro está enlazado al nitrógeno, como es el caso del silicio. Va a tener 3 enlaces al hidrógeno y otro enlace, ¿verdad?, al nitrógeno. Entonces, en el caso de la trimetilamina, el nitrógeno, ¿qué hibridación va a utilizar? Si se está enlazando a 3 átomos de carbono. SP2. Acuérdense que el nitrógeno pertenece al grupo 15, por lo tanto él va a tener 5 electrones de valencia. De esos 5 electrones de valencia, él va a utilizar 3 electrones nada más para formar un enlace sigma con cada átomo de carbono. Claro, que eso nos va a determinar que de esos cuántos orbitales híbridos se forman, y es SP2. Tres. 3 orbitales híbridos, SP2, ¿verdad? Entonces sería 1, 2 y 3. Cada uno va a contener ¿cuántos electrones? Cada enlace contiene 2 electrones. Cada uno contiene 2 electrones. 2 electrones. No, cada orbital contiene, de los orbitales híbridos, cada orbital contiene 1. Pero, perdón, alguien me dijo SP2, no es correcto. ¿Cuál es la hibridación correcta ahí? Porque acuérdense que ese par de electrones no enlazantes, acuérdense que el nitrógeno tiene 5. El que me dijo me equivoqué y se equivocó y yo le seguí la corriente. No, son 5 electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Y ese par de electrones no enlazantes también ocupa un espacio, un orbital que también es híbrido. Entonces, ¿la hibridación cuál es? ¿Cuál es la hibridación? SP3, igual que el amoníaco. Acuérdense que es como si los hidrógenos hubiesen sido sustituidos por grupos metilo, en una reacción orgánica, ¿verdad? Entonces, ahí los hidrógenos han sido sustituidos por metilo, y claro, ahí el nitrógeno tiene un par de electrones que ocupan un orbital híbrido, SP3. Entonces, son 4 orbitales híbridos SP3 que se están formando. Pero ya uno contiene un par de electrones no enlazantes, y los otros contienen solamente un electrón no apareado, que es el que va a formar el enlace con un electrón desapareado también en un orbital P que tiene el carbono. Pero ahí no se forma enlace pi. ¿No es así? Ahí se forma enlace pi. Ahí no hay formación de enlace pi. Entonces ahí se forman 3 enlaces sigma y un par de electrones no enlazantes que determina, es una geometría piramidal. Pero ahora vamos al otro caso, donde tenemos el nitrógeno se encuentra unido a 3 grupos silil. En este caso, el silicio ya pertenece al periodo 3. Hay disponibilidad de orbitales D. ¿Cuántos enlaces sigma se están formando ahí? ¿Y cuál es la hibridación que utiliza el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces sigma se forman ahí? Si tengo 3 grupos silil unidos al nitrógeno.
También. Serían 3 enlaces sigma, ¿verdad? 3 enlaces sigma. Entonces ahí, ¿qué hibridación utilizaría el nitrógeno? SP3. Sí. Aquí sí es SP2. Aquí sí es SP2. En donde el nitrógeno... No. Entonces, en este caso, no le escucho porque inclusive está entrecortado. Voy a seguir con la explicación. En el caso de que tengo 3-trisilil unido al nitrógeno, el nitrógeno no va a utilizar una hibridación sp3, sino sp2, en donde se forman, en este caso, 3 orbitales híbridos equivalentes y en un plano dispuesto geométricamente en un plano trigonal. Pero claro, a ese nitrógeno le queda, acuérdense, igual un par de electrones, pero ya no van a estar en un orbital híbrido sp3 como ocurría con la trimetilamina, sino que va a estar en un orbital puro, vemos el otro orbital p que le queda al nitrógeno, y que él va a suministrar ese par de electrones en un orbital p puro para traslaparse con un orbital de vacío que tenga el silicio, ¿verdad? Vacío porque ya el silicio ha utilizado sus 4 electrones de valencia para formar con 4 enlaces, uno con el hidrógeno, ¿verdad? Y otro con el nitrógeno, 3 con el hidrógeno y 1 con el nitrógeno. Entonces, en este caso, el nitrógeno aporta un par de electrones, ¿verdad? En un orbital P puro y el silicio en un orbital D. Entonces se forma un enlace pi, pero que no es de naturaleza pp, sino pp de pi. Y por lo tanto, la estructura, ya él no va a tener el disponibilidad de ese par de electrones, el nitrógeno, que sí lo tiene la trimetilamina, sino porque ya ha formado un enlace pi. Entonces no tiene el carácter básico, se ve vamos a decir anulado, porque ya no lo está utilizando para formar el enlace. Entonces aquí la geometría es plana trigonal. Ven que es un poco distinto la naturaleza del enlace. Y luego eso cambia drásticamente las propiedades básicas. Ya en el trisililamina, ya el nitrógeno no tiene disponibilidad de ese par de electrones para enlazarse a otra sustancia a través de una reacción ácido-base de Lewis. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar. Dice, la presencia de los orbitales D determina un enlace covalente más débil, está condicionando la reactividad de los compuestos. Claro, al ser el enlace más débil, o sea, la fuerza del enlace no es tan grande, eso lo hace más inestable y cambia lo que es las propiedades químicas. Por ejemplo, en los compuestos, miren que hay el error, no sé, cuando se pasó a el 4, que son los subíndices, se van hacia arriba. En el caso del metano o el tetracloruro de carbono, vemos donde ahí tenemos claro, es el carbono, el átomo central, en que no intervienen orbitales D en el enlace, acuérdense, no reaccionan con agua, o sea, no da reacciones de hidrólisis ni de inflamabilidad, son estables al aire. En cambio, en el caso de que el silicio, el carbono cambie por silicio, entonces él se inflama en el aire, por ejemplo, el silano, el SiH4, y el segundo reacciona violentamente con el agua en una reacción de hidrólisis. Así se le llaman estas reacciones con el agua, reacciones de hidrólisis. Entonces esa la vamos a estudiar más adelante. Entonces cambia completamente, tenemos lo que es, ya decíamos, la geometría. La geometría cambia en el caso que veíamos anteriormente, y ahora la reactividad química, lo que son sus propiedades químicas. Entonces, con respecto a la posibilidad de formar los enlaces pp-pp, que está restringido a los elementos del segundo periodo, los primeros elementos del grupo, bueno, pertenecientes al segundo periodo, los cuales tienen el menor tamaño, o sea,
Acuérdense que el radio es una medida del tamaño. Y por ende la distancia del enlace es más corta, los orbitales P están más próximos, lo cual posibilita en gran medida su traslapo, ¿verdad? Acuérdense que ya dijimos que solapamiento no es una palabra aceptada por la Academia Española de la Lengua, si no se acepta el traslapo. En cambio, en los elementos de los otros periodos, por ejemplo, en el caso del periodo 3, periodos superiores, las distancias de enlaces son más grandes, determinando un peor traslapo de los orbitales. Se pensaría que al ser más difuso, ¿verdad?, los orbitales se traslapasen mejor, pero hay repulsiones entre los niveles internos si se acercan demasiado los átomos. Porque acuérdense que aquí hay mayor número de electrones en orbitales internos, entonces eso determina una repulsión mayor y el traslapo no se hace más efectivo. Dice, de lo dicho anteriormente se concluye que solo los elementos del segundo periodo pueden formar el llamado enlace pp-pp. En especies químicas que involucran el enlace de elementos de otros periodos con elementos del segundo periodo, el enlace es pp-pp, como ocurría el enlace entre el carbono y el silicio. El carbono pertenece al segundo periodo, interviniendo un orbital P con 2 electrones. Acuérdense que aquí él es el que suministra el par de electrones. Y el otro átomo que aporta el orbital D, pero ese orbital D está vacío, como en el caso del trifenilamina. En los siguientes aniones, vamos a ver los aniones poliatómicos, encontramos elementos del grupo 15, todos en estado de oxidación 5+, pero la naturaleza del enlace y el número de coordinación es distinto. Acuérdense que el número de coordinación es como la valencia, ¿verdad?, el número de enlaces que está formando el átomo central. Vamos a ver quién me explica el primero. Vamos a ver los 3 casos. El anión, acuérdense que aquí tanto el subíndice se ha subido como el superíndice también se ha perdido. O sea, el anión nitrato, el anión fosfato, y ¿cómo diríamos el nombre de este anión de antimonio? ¿Cómo lo nombraría? Sería hexahidroso, ¿verdad? Estibinato 5. Este es el anión. Ahí el antimonio, igual que en el caso del anión fosfato, el fósforo tiene 5. O sea, el antimonio tiene un estado de oxidación 5+, por eso digo hexahidroso estibinato 5, porque el estado de oxidación del antimonio es 5. Porque claro, cada grupo OH aporta una carga negativa. Por 6 son 6 cargas negativas. Para que dé una carga negativa, el antimonio tiene que ser 5+. Entonces vamos a explicar cada uno de esos, el enlace en cada uno de esos aniones. Hagan las estructuras de Lewis, ¿verdad? La estructura de Lewis, vamos a darle unos minutitos para que cada uno haga estas estructuras y que nos explique, ¿verdad?, cómo se da el enlace. Me avisan cuando ya están listos. ¿Alguien ya está listo con el primero? Acuérdense que ustedes tienen que aprender en la química como en cualquier otra disciplina por analogía. Hay casos que se tratan de la misma forma que otros. Entonces, eso es lo que es una generalización, ¿verdad? O sea, que es el método inductivo. De lo particular, usted se va a una generalización. Por eso se le ayuda mucho en su aprendizaje. Entonces, por eso que daban la lógica. ¿De quién explica el primero?
Profe, yo, Antonio. Antonio Son. Antonio Son. Ah, sí. Sí, explique. El anión de nitrato tiene un enlace doble con el oxígeno y dos enlaces simples con los otros dos oxígenos. Entonces, en el enlace doble se forma un enlace pi y otro sigma. Y en los otros se forman dos enlaces sigma. Entonces sería que es un tercio de los enlaces que está en el enlace doble sería el enlace pp. Muy bien. Y el número de coordinación es el número de enlace. Pero ese número de coordinación está limitado a qué tipo de enlace. ¿A los sigma o a los pi? A los sigma. Muy bien, a los sigma, porque ahí encontramos 4 enlaces, pero de esos 4 enlaces, 3 son enlaces sigma y un enlace pi. ¿Qué hibridas a esos 3 oxígenos a través de esos enlaces sigma? Ese sería un sp2. Un sp2, muy bien, un sp2. Si es un sp2, entonces, ¿qué pasaría con el enlace pi? ¿Qué aporta el nitrógeno y qué aporta el oxígeno? El oxígeno aporta electrones y el nitrógeno Profe, yo puedo responder. no tengo la respuesta, profe. Creo que el profesor se desconectó.
¿Me escuchan? Se cerró la comunicación. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué? Y no se fue el internet, no sé qué está pasando. Bueno, estaba Son explicando, ¿no es así? Son, vamos a volver a compartir. Sí. Son estaba explicando la estructura, ¿verdad?, del anión nitrato. Pero yo le pregunto, ¿ahí el nitrógeno tiene un par de electrones no compartidos? ¿No? Acuérdense que tanto, ¿me escucha Son? ¿Me escuchan? Sí, profe. Tenía problemas. Sí, acuérdense que tanto el nitrógeno como el fósforo como el antimonio pertenecen al grupo 15. Por lo tanto, todos ellos van a tener 5 electrones de valencia. Acuérdense que pertenecen al grupo 15, pero solamente tenemos que tomar en cuenta la unidad para determinar el número de electrones de valencia. Pero, ¿qué pasa? Acuérdense que ahí está formando 3 enlaces sigma, ¿verdad? 3 enlaces sigma. Y en este caso, de esos 3 enlaces sigma, claro, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Entonces, ¿qué se va a visualizar ahí en esta especie? Porque esa es la deficiencia que usted tiene con las estructuras de Lewis. Usted la hacen de manera sintética, pero que no la saben desglosar, analizar. Entonces, la hibridación, muy bien, usted dijo SP2. ¿verdad? SP2 va a tener una estructura plana, ¿verdad?, una geometría, pero claro, no tiene un par de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en esta molécula? En este anión. ¿Qué tipo de enlace? Enlace de orbital puro. No, porque ahí, claro, el enlace pi es pi, o sea, entre 2 orbitales p, uno que lo aporta el nitrógeno y el otro el oxígeno. Pero si el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y está formando 3 enlaces sigma, ¿qué va a ocurrir ahí? Eso lo tienen que hacer en casa y lo vamos a discutir cuando iniciemos la práctica. Ahí tendría que formarse el llamado enlace covalente coordinado, pero es en la formación del enlace sigma, donde el par de electrones lo está suministrando el átomo, uno de los átomos y el otro no, por lo general es el átomo central, ¿verdad? Ahora nos vamos al fosfato. Muy bien, tiene 3 puntos. Entonces haga las estructuras, porque no, usted la hizo. Sí, profe. Entonces, si usted hace, vamos a ver, porque luego se van a enredar, mire. Si usted hace la estructura, usted comienza. El nitrógeno, ¿cuántos electrones? Vamos a hacer el ejemplo con el nitrato, porque esto es lo que pasa con las estructuras de Lewis, que ustedes a veces la hacen bien, pero que no la saben explicar correctamente. Entonces, el nitrato, el anión nitrato tiene el nitrógeno en su composición, nitrógeno y oxígeno. Un nitrógeno aporta 5 electrones. Cierren los micrófonos. Y cada oxígeno aporta 6 electrones. 3 por 6, 18, ¿no es así? Y claro, este anión tiene una carga negativa que representa un electrón. Pero este electrón no proviene ni del nitrógeno ni de cada uno de los 3 oxígenos. Eso lo ha ganado de otra especie electropositiva, un metal. Entonces, claro, tenemos en cuenta para determinar el número de electrones de valencia esta carga negativa. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de la estructura electrónica de Lewis, eso no va a provenir ni del nitrógeno ni del oxígeno. ¿Está claro eso?
Entonces, claro, sería 8 más 5, ¿cuánto es? 13, más 1, 14, más 1 más 1, 24 electrones de valencia que yo tengo que distribuir. Pongo como átomo central el nitrógeno y lo enlazo a través de un enlace sencillo a cada uno de los oxígenos, de los 3 oxígenos. Claro, eso lo encierro entre paréntesis cuadrado y pongo la carga negativa. De los 24 electrones, ¿cuántos electrones yo he utilizado? Jóvenes, son que la hizo 8, profe. 8, ¿verdad? No he utilizado 6. No he utilizado 6. De los enlazantes. De los enlazantes son 6 de sigma. Escuche, tengo 24 electrones de valencia. Entonces he colocado el nitrógeno como átomo central y he unido a cada nitrógeno un oxígeno a través de un simple enlace. Y este simple enlace, ¿cuánto representa cada? Hagan, cierre el micrófono y el perro que está ladrando, tienen que tener el perro por un lugar que no esté ladrando, que estamos en clase. Entonces, cada rayita, cada enlace simple, ¿cuántos electrones está representando? 2. 2, entonces sería 2 por 3, 6. De los 24 he utilizado 6. ¿Cuántos restan? 18. 18. Entonces yo completo el octeto de cada uno de los oxígenos, adicionando 6 electrones a cada oxígeno, ¿no es así? Porque 6 por 3 es 10 y 18, que era lo que restaba, ¿no es así? Pero yo les pregunto, ¿el nitrógeno ahí ha completado su octeto? ¿Jóvenes? No, profe. No. Ha completado el octeto. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para que el nitrógeno complete el octeto? Un enlace doble. Claro, un par de electrones cualquiera, porque acuérdense que este anión va a tener estructuras resonantes, en donde el doble enlace puede ir en cualquiera de esos 3 enlaces nitrógeno-oxígeno. Entonces, un par de electrones pasa a formar un enlace pi con el otro, con el nitrógeno. Entonces, ahí ya yo tengo, sí, que el nitrógeno ha completado sus 8 electrones. Entonces, yo les pregunto, si ustedes observan la estructura de Lewis, entonces, ¿qué ocurre? Este par de electrones del oxígeno que ha formado el enlace doble queda con 2 pares de electrones no compartidos. Entonces, ¿cómo ustedes interpretarían la intervención de esos 5 electrones de valencia del nitrógeno para formar los enlaces con los oxígenos? Y ven que no tiene pares de electrones no compartidos. Usted mismo explíquemelo. Pero acuérdense que además de eso tiene que tener en cuenta la carga negativa. Y ese electrón que representado por la carga negativa proviene de los electrones de valencia del fósforo, del nitrógeno, del oxígeno. ¿Son? Sí, profe. Proviene del nitrógeno. Proviene de una especie electropositiva a la cual él ha ganado, ¿verdad? Puede ser un metal. Esa carga negativa no pertenece ni al nitrógeno ni al oxígeno. Acuérdense que el nitrógeno aporta 5 electrones de valencia y cada uno de los oxígenos aporta 6 electrones de valencia. La carga negativa proviene de otra especie. ¿Cómo yo la tengo en cuenta dentro de la estructura de Lewis? ¿Quién que están deficientes en estas estructuras?
se la aprenden de memoria, no las analizan, porque ningún profesor lo está haciendo. Entonces ese es el problema que usted tiene. Esta es la estructura. Acuérdense que eso le valió el premio Nobel de Química al estadounidense Gilbert Lewis. Pero la estructura de Lewis no es por escribirla, hay que analizarla. Entonces, miren que a 2 átomos de oxígeno le quedan sus 6 electrones de valencia como no enlazante. ¿No es así? Sí. ¿Me están escuchando todo? Claro, entonces, el enlace que está formando por el nitrógeno deben de provenir del nitrógeno o del electrón que ha ganado otra especie, y así es como lo vamos a hacer. Uno de los enlaces oxígeno-nitrógeno, un electrón, entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿cuál es más electronegativo? Entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿cuál de los dos átomos es más electronegativo? ¿Cuál es el que está más a la derecha? El oxígeno, ¿no? Es así. Está en el grupo 16 y el nitrógeno en el grupo 15. Por lo tanto, esta carga negativa la ha ganado el oxígeno. Entonces, este electrón que ha ganado el oxígeno de otra especie es el que utiliza para formar un enlace simple con el nitrógeno, que es el que va a aportar el otro electrón. Un electrón de los 5 electrones de valencia aporta un electrón. Pero tenemos que el otro átomo de oxígeno también tiene sus 6 electrones de valencia como no enlazante. Por lo tanto, ¿quién es el que va a aportar el par de electrones para formar el enlace sigma? Son el nitrógeno. Entonces, ¿cómo se le llama este enlace? En el cual uno de los átomos aporta, lo veíamos para el enlace pi, entre el nitrógeno y el silicio, pero este es un enlace sigma, donde el par de electrones lo suministra ¿qué? El nitrógeno. Y el oxígeno aporta solamente el orbital vacío. ¿Cuántos de los 5 electrones de valencia ha utilizado el nitrógeno para formar el enlace para formar los enlaces? ¿Cuántos electrones ha utilizado de los 5 el nitrógeno? ¿Cuántos electrones le restan al nitrógeno disponible? ¿Cuántos electrones de estos 2 enlaces sigma que veíamos, cuántos electrones ha utilizado el nitrógeno? Yo voy a tener que tomar estos cursos de química general, Dios mío. Te deben quedar 2, profesor. ¿Cómo? Le quedan 2, muy bien. Entonces, el otro enlace que está formando el nitrógeno con el oxígeno, ¿cómo es? ¿Un enlace simple o un enlace doble? Son enlaces simples, profesor. No, doble. Ya veíamos que, acuérdense que ahí hay la hibridación es sp2 y donde para que el nitrógeno completase el octeto, un par de electrones no compartido del oxígeno pasaba a formar un enlace doble. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes vieron las estructuras de Lewis en primer año? Que hay muchos profesores que no lo hacen. Sean sinceros. ¿La vieron? ¿Jóvenes? Sí, profe. Pero la dieron muy por encima, ¿no es así? Sí, profesor. Entonces, claro, está formando un enlace doble, pero en ese enlace doble, claro que uno es un enlace sigma y el otro es un enlace pi. En un enlace sigma, el nitrógeno aporta un electrón solamente en un orbital híbrido sp2 y el oxígeno aporta un electrón desapareado en un orbital p. Cada uno aporta un electrón, formando un enlace sigma, porque el nitrógeno
aporta el electrón en un orbital híbrido sp2 y el oxígeno aporta un electrón desapareado en un orbital p. O sea, se lleva el traslapo entre un orbital sp2 y un orbital p. Pero el otro enlace, que es el pi, el otro electrón disponible de valencia al nitrógeno lo aporta en un orbital p puro y se traslapa con un orbital p del oxígeno que contiene un electrón desapareado. ¿Ven? Es que así se explican las estructuras de luz. Pero es que no, ni en los, ustedes ven todo lo que se explica en los libros, no lo explican de esa manera. Eso yo de la manera así lógica, porque en todo no te van a encontrar en la literatura ninguna explicación como esta. Esto es inédito por parte mía. O sea, las estructuras de luz se explican de manera sintética, pero acuérdense que lo que fundamenta la química inorgánica son las estructuras de enlace y las estructuras. Entonces no es hacer una estructura de luz por hacerla, sino saber el fundamento del enlace. Muy bien. Ahora nos vamos entonces a la segunda, ¿verdad? Al segundo anión, que es el anión fosfato. ¿Quién me lo explica? Mire que ya hemos atrasado. Yo no sé cuándo vamos a terminar estas diapositivas, jóvenes, pero ¿de qué vale que yo vaya y ustedes no vayan entendiendo? Espero que todos salgan bien en los parciales. Es lo mismo que se va a preguntar. ¿Quién explica por qué el miedo no una vete paura? Lo mismo que he explicado para el nitrato, ahora lo extrapolan para el anión fosfato. Lo único que aquí el número de coordinación aumenta de 3 a 4. El átomo central sigue siendo un elemento del grupo 15, pero claro que está en el periodo 3. Entonces eso cambia drásticamente la naturaleza del enlace pi, ¿verdad? Que ya lo habíamos explicado para la especie, la tricililamina. Aprendan por analogía, por comparación. Ojalá fuera presencial en esta clase. Claro, ustedes pierden mucho con que esto sea virtual, porque el tablero les ayuda mucho cuando uno lo utiliza, ¿no? Y ya ustedes están presencial, la comunicación se hace más efectiva. Ustedes se distraen mucho. Yo llevo 1 metro al salón y cada vez que ustedes se distraen, yo toco el pupitre, ¿eh? Para llamarle la atención. No es que le voy a golpear, sino porque ustedes se distraen en sus casas. Entonces, ¿quién se anima a explicar? Sí. Yo, profesor Omar Golis. Profe, ese ion Golis. Ese ion es Golis, sí. Ese enlace tiene 3 enlaces sencillos y un doble enlace. Tiene 3 enlaces simples. Simple. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? Con enlace simple quiere decir enlace sigma, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos enlaces sigma? Haga la estructura. Sí, cuando ya la hice. Acuérdense, ya de partida yo les dije que el número de coordinación había aumentado de 3 a 4. 4 van a ser los enlaces sigma. ¿No es así? Pero esa fracción de 1/4 se refiere a la interacción entre el fósforo, que es 1, y 4 oxígenos. O sea, que yo voy a ver una interacción de pi. Y esas 4 interacciones, pero no en realidad se están formando ahí 4 enlaces, se están formando 5 enlaces. 4 de naturaleza sigma y 1 de naturaleza pi. Pero ¿cómo es la naturaleza del enlace pi? Tiene la misma tiene la misma naturaleza que el enlace pi que se forma en el anión nitrato. Profesor, Melanie García.
El enlace pp de pi sería de un orbital D del fósforo, porque está en un periodo donde puede tener ese orbital, y el enlace de parte del orbital P viene de un oxígeno. Ahí el fósforo es el que aporta, ¿verdad? O sea, el orbital vacío, ¿verdad? Ahora es el átomo central, que es el fósforo, porque es el que pertenece al tercer periodo, es el que aporta el orbital vacío, y el oxígeno es el que aporta el par de electrones, ¿verdad? Para formar el enlace que es de naturaleza pi de pi. Es distinta a pi como veíamos para el caso del anión nitrato. Bueno, eso ya ustedes lo van a hacer en casa y con más detenimiento y se van a dar cuenta. Luego en el caso C, que es el hexahidroxo, ¿verdad? Estibinato 5, ahí el enlace, solamente existen enlaces sigma, 6 enlaces simples, ¿verdad? Del antimonio con cada uno de esos aniones hidroxo, o sea, hidroxilo. Pero cuando ustedes se van a la hibridación, ya ustedes saben que aquí la hibridación es sp3d al cuadrado. Pero claro, esta naturaleza del enlace es completamente, o sea, totalmente covalente coordinado. Donde, claro, si el antimonio tiene un estado de oxidación 5 más, es porque ha perdido sus 5 electrones de valencia, quedando con esa disponibilidad de orbitales sp3d al cuadrado, pero están completamente vacíos. Porque ahí se visualiza que el antimonio tiene 5 cargas positivas. Y cada uno de esos aniones hidróxidos, ¿verdad? Hidroxilo, tiene un par de electrones no compartidos, tenemos que caen sobre el oxígeno, que son los que utilizan para formar el enlace covalente coordinado con cada uno de esos orbitales híbridos sp3d al cuadrado vacío que tiene el antimonio. Entonces, esto es un enlace netamente covalente coordinado que se da en este anión. ¿Ven que es distinto? Bien. Entonces, en cuanto a las formas como se estabilizan energéticamente, ¿sí? Profe, yo tenía una pregunta. Entonces hable porque no puede. Sí. Es que veo que la clase va a acabar, entonces yo le había dicho a la clase pasada que tenía unas preguntas, pero no sé si las puedo hacer debido a la falta de tiempo. Bueno, era sobre la carga nuclear efectiva, que al estudiarla llegué a la conclusión que la carga, que la constante de apantallamiento, no sobre las leyes, obviamente se calcula con las leyes de Slater, pero haciendo una aproximación, se ve que la constante de apantallamiento disminuye para las configuraciones electrónicas donde los electrones de valencia están alejados del núcleo, ya que estos electrones se apantallan de muy poca forma efectiva y tienen muy poco efecto sobre la constante de apantallamiento. Y quería preguntar si esa conclusión está correcta, y además que también uno de los factores porque la carga nuclear efectiva aumentaba era sobre la nube más difusa de electrones. Entonces no entendía qué era la nube más difusa de electrones. Está confundida, mira, está muy enredada. Mira, lo que usted tiene que quedarse, que a lo largo de un grupo, ¿verdad? Habíamos dicho que el aumento del radio atómico, visualizando el átomo, ese radio iba aumentando porque, claro, estaba determinado, era por la distancia en la cual se encontraba los electrones de valencia, que a medida que voy descendiendo en un grupo, el nivel de energía en el cual se encuentra ese electrón es mayor. Y ese valor de n es una medida de la distancia a la cual se encuentran los electrones. Entonces, cuando eso lo visualizamos con la ley de Coulomb, vemos que la energía de interacción electrostática
es inversamente proporcional a n, o sea, la distancia que separa la carga positiva de la carga negativa representada por los electrones. Y eso es lo que determinaba, claro, al ser esa fuerza de atracción menor, entonces hacía que el radio aumentara. Porque claro, usted se preguntará, claro, a medida que yo voy descendiendo en el grupo, tengo mayor número atómico, por lo tanto mayor carga nuclear. Pero la carga nuclear efectiva, yo tengo que tomar en cuenta el efecto de apantallamiento que determinan estos electrones que están en los niveles de energía más internos. Y veo que proporcionalmente va aumentando el número atómico de arriba hacia abajo, también aumenta el efecto de apantallamiento que van proporcionando esos electrones en los niveles de energía más internos. Por lo tanto, voy a obtener prácticamente una carga nuclear efectiva constante, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces que el factor determinante en el aumento del radio de los a lo largo de un grupo esté determinado es por el valor de n que va aumentando? Entonces, eso es completamente distinto cuando hablamos cómo varía el radio a lo largo de un periodo, de izquierda a derecha, que ahí el factor que determina la disminución del radio es el aumento de la carga nuclear. Porque si estamos hablando de a lo largo de un periodo, ¿cómo es n? ¿Cómo es n? Constante. O sea, la distancia a la cual se encuentran los electrones más externos es la misma. Pero cada vez que voy avanzando, vemos hacia la derecha, estoy aumentando el número Z en una unidad. Y eso lo que determina es un aumento de la carga nuclear efectiva. Lo que es distinto a lo que usted mencionó, tenía muchas cosas que no tenían lógica. ¿Su nombre cuál es? Alexandra Hernández. Entendí, profesor. Gracias. Y tienen que quedarse. Mira, cuando ustedes, o sea, está bien la intervención porque tenía la duda, pero con lo que yo le resumí, miren que yo me quedé bastante tiempo en eso y todavía no han terminado, tenemos de entender. Puede ser que ya con la práctica ya entonces terminen, porque acuérdense que lo que se busca es que sus aprendizajes sean por toda la vida. Que ustedes no olviden el conocimiento después que terminan el curso, sino que ustedes les permanezca en el tiempo el concepto, pues que lo puedan explicar posteriormente. Entonces, ahora vamos a explicar, hay tiempo, jóvenes, para ver la hora. Ya se acabó la hora, profesor. Ya tenemos, es el jueves, el miércoles vamos a tener que terminar. Bueno, ya estamos en la mitad de esto y el capítulo 3 es corto porque es una síntesis de esto. Así que para terminar de puntualizar. Vamos entonces y es bien importante porque eso es lo que le ayuda a racionalizar por qué la estructura de la tabla periódica, que no es decir que los elementos, no, es el fundamento, ¿verdad? Esto no lo aprenden en ningún otro curso y es algo que un plus que ustedes tienen. Y yo creo que soy el único profesor que lo hace. ¿Alguien que haya llegado tarde? Yo, profesor. Pues, dígame el nombre. Hernández Vélez. El nombre, Hernández Vélez. ¿Logró conectarse? Sí, ya logré conectarme. Yo le había contestado porque ya había... Sí, pero ya yo había dicho que usted tenía excusa. ¿Quién más? Omar Goli. Yo también, profesor. Llené la Perea. Llené la Perea. Yo también. Llené la Perea. ¿Quién más? Omar Goli. Omar, ¿qué? Goli. ¿Quién más? Además de Goli. Profe, Iván parece que también le escribió al chat. Profesor, yo le escribí en el chat. Voy a dejar de compartir para poder ver. Vamos a ver. Para ver al chat, no sé cómo se escribe. Había escrito Belén, Iván Pita.
Anthony Sí, profesor. Rodríguez. Iván Pita. Pita llegó. Iván Pita. Voy por parte. Pita. Anthony Rodríguez, ¿no es así? Rodríguez, Anthony. También escribió. Iván Pita, estaba. Y Belén, que me acaba. ¿Quién más? ¿Quién más? Miren, le voy a leer a aquellos que no estuvieron presentes, que lo tengo con ausencia. Está González Yetzemaní, está Kiaro Valle, bueno, ella está enferma. Glenn Quijano, está Ayman Yomairi, que tenía problemas de electricidad. Luisa Casís también. González Jorge. Elisa Bonilla. Profesor, al compañero Jorge González, pues él no tiene luz, pues por ahorita se le fue la luz, por eso no puede entrar. Sí, ellos me dijeron, bueno, él no, pero Yomairi Heisman y Luisa Casís están en ese mismo problema, falta de luz. Entonces, Elisa Bonilla no está, está Profesor. Alejandra Palacio. Profesor, buenos Y Alejandra días. Palacio está. ¿Quién es? Elisa Bonilla. Ah, ya, está bien. Alejandra Alejandra Palacios aquí, profesor. Aquí. Ah, ya, porque la que habló mucho y la felicito es Alexandra. Alexandra ganó hoy 7 puntos adicionales. Tenía dudas, tenía cosas que no eran correctas, pero dijo cosas muy excelentes. Así que eso es lo que se quieren ustedes. Alejandra Palacios. ¿Está presente? Aquí, profesor. Sí. Está Geraldine Guerrero. Geraldine Guerrero no está. Y el último que tiene ausencia aquí es Chan Barzallo. Chan Barzallo. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles ya para terminar estos capítulos e iniciemos la otra semana el capítulo de la mecánica cuántica, que es bastante extenso. Entonces sería hasta el miércoles. Chao. Nos vemos, profe. Chao, profesor. Chao, profesor.